subir desde el mismo día, supongan que ustedes están inspiradísimos y la resuelven el 9 y les alcanza para resolverla el 9 y no tienen ningún error y qué sé yo, la pueden subir desde el 9 hasta el día 27 de julio, que es cuando volvemos del receso, a las 23:55. Y después de ese momento ya no va a estar disponible la tarea para que ustedes puedan subir la actividad. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Tengo que repetir alguna cosa? ¿Quedaron claras esas fechas? Las de antes del receso, por lo menos. ¿Sí? Vieron que tienen actividad obligatoria de matrices. Estas las tienen publicadas desde la semana pasada. Y la fecha tope, límite de entrega, es mañana a las 23:55. Esta, la que dice actividad integradora, aún no la tienen publicada. Se va a publicar el 9 de julio, viene el himno y después la actividad. La actividad esta tienen para resolverla como fecha límite, si la quieren resolver antes, si están seguros lo hacen, por favor. Tiene como fecha límite el lunes 27 de julio hasta las 23:55. Después ya no hay más posibilidades de entregar la tarea. El 29, Iván, es el parcial de introducción a la computación. Le vamos a publicar bien los horarios y la modalidad. Y fíjense que acá el cuestionario de datos estructurados está puesto en azul. El 31 del 7 son los recuperatorios de los cuestionarios de repetitivas, que fue ayer, que se desarrolló ayer, y el de datos estructurados, que es el de mañana. Van a ser los dos recuperatorios el mismo día, de la misma forma que los recuperatorios de los primeros cuestionarios también fueron los dos el mismo día. Y con la misma modalidad, el mismo tipo de preguntas, así que pónganse cancheros en resolver esas cosas para poder ir tranquilos y aprobar los cuestionarios. Después, el parcial fue el 29 del 7. Si ustedes aprobaron el parcial, cursaron la asignatura, ¿sí? Si ustedes desaprobaron el parcial, tienen la posibilidad de ir a recuperatorio. ¿Bien? Ay, no sé. No, volví. Los quería marear un poco. Bueno, el recuperatorio es el 6 de agosto. ¿Está bien? Y si el 6 de agosto aprueban, cursaron la materia. Y si no aprueban, hay un recuperatorio general, ¿sí?, que es el 14 de agosto y que es la última posibilidad, ¿sí?, para aprobar. ¿Está? ¿Quedó claro? Estas son las fechas que ustedes no se tienen que olvidar, que tienen que estar bien atentos. No se pasen de largo una entrega. Esta actividad, cuando dice obligatoria o integradora, tengan en cuenta que esas actividades suman para la aprobación de la asignatura, igual que los cuestionarios, ¿sí? Se tienen en cuenta para la aprobación de la asignatura. ¿Está bien? No significa que si desaprueban un cuestionario tengan la asignatura desaprobada, ¿sí? Porque tienen que hacer actividades extras, pero háganlas, ¿sí? Háganlas, demuestren que ustedes saben trabajar con arreglos y matrices, que ustedes saben trabajar con estructuras repetitivas, que manejan bien las condiciones, que saben trabajar con la alternativa condicional. En cada una de estas actividades ustedes tienen la posibilidad de demostrar eso, que saben hacer las cosas. Entonces, es muy importante que las completen. Yo sé que de los que están acá, muchos ya tienen esta actividad, la actividad obligatoria de matrices, ya la tienen lista, y ya la tienen subida. Pero les digo que no son todos. Tengo 10, hoy chequeé y había 10 estudiantes que habían subido la actividad. ¿Sí? Tampoco son muchos los que vienen o los que participan, ya nadie viene ni va, pero todo el mundo, son pocos los que participan de estas clases. Entonces, si no le están dando bolilla al foro, tampoco se enteran de lo que está pasando
y de lo que tienen que entregar. Igualmente nosotros, cada vez que decimos algo en la teoría, en la clase práctica, también después lo replicamos en el foro para que todos, como les pongo yo con mayúscula, cuando me enojo, todos se enteren, ¿sí? Y nadie se quede afuera. Bien, pero por ahí algunos no leen los foros y nos pasa que por ahí se quedan afuera de los cuestionarios, de los recuperatorios, y es una lástima, porque son oportunidades que se van perdiendo de las actividades obligatorias. Bien, entonces, yo estas fechas, nuevamente, mañana las voy a publicar en el foro, así que cualquier duda que les surja a alguno de ustedes, o algún compañero pregunte, ustedes envíenlo a leer el foro, que ahí van a estar replicadas, ¿sí?, todas estas fechas, este cuadro con las fechas importantes. ¿Alguna duda con respecto a las fechas? Entonces, vamos a pasar a ver, vamos al siguiente tema, y cuáles fueron las fallas más comunes que se vieron en el cuestionario de repetitivas, que yo ayer a medida que iban entregando, las iba mirando un poquito y pudimos sacar en claro estas como fallas más comunes. Los errores más frecuentes se presentaron esto: la condición de corte de ciclo, o sea, cuando se termina un ciclo. Había algunos errores en condiciones compuestas, en la cantidad de repeticiones y en cuál es la repetitiva más adecuada para usar, dependiendo del caso. ¿Sí? Vamos a ir una por una. La condición de corte del ciclo. ¿Está bien? Yo tomé ejercicios y los adapté, seguramente se me chingó alguna variable, alguna cosa. Ejercicios del tipo de los que tuvieron mayor cantidad de fallas. Entonces, a ustedes se les presentaban trozos de código y se les presentaba un enunciado y ustedes, por ejemplo, tendrían que poner verdadero o falso, si el código resolvía, no recuerdo si el código resolvía o no lo que el enunciado les planteaba. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trozo de código similar al que había en el parcial y en el que varios fallaron. A número le asigno random de 101 y mientras número mod 6 sea distinto de 0, a número le vuelvo a asignar random de 101. Muestro un mensaje que dice, tal número es divisible por 6. ¿Qué hace este pedacito de código? En el parcial decía, el código, algoritmo resuelve tal cosa y ustedes le tenían que poner verdadero o falso. Pero vamos a mirar sentencia por sentencia qué es lo que hace el código. La primera sentencia, esta, ¿qué hace? Va buscando números del 0 al 100. Del 0 al 100. Está muy bien eso, del 0 al 100. Bien. Pero, ¿Y? no va buscando. ¿Cómo es eso de va buscando? No, va generando números aleatorios del 0 al 100, perdón. Bien. Muy bien. Y después ese while, ¿qué hace? ¿Qué se fija? ¿Qué dice esa condición? Verifica si primero es distinto de 0 y si el resto es 6. ¿Verifica si es distinto de 0 esto? No, que lo divide por 6 y si el resultado es distinto de 0. Ahí está. Sí, el resultado de dividir, Ivana. No, de tomar el resto de la división. Lo dijo entonces, bien, ¿eh? Yo lo defiendo. ¿Lo dijo bien? Sí. Entonces yo chingué mal. Muy bien. Ella dijo, divide en 6 y se fija si el resto es distinto de 0. Lo dijo bien. Eso, el resto. Bárbaro, Ivana, me retracto entonces. Entonces, lo primero que hace esto es, hace el número que obtuvo aleatoriamente y se queda con el resto de dividir ese número por 6. Y si ese resto le da distinto de 0, ¿qué pasa? Lo va a mostrar en el show mensaje, digamos. No, lo va a imprimir.
Si ese resto le da distinto de 0, Genera números aleatorios. muy bien, vuelve a generar un número aleatorio, ¿está bien? ¿Cuántas sentencias hay dentro del while? 2. 2 adentro del while. Y si hay 2, ¿qué tiene que tener el while? Begin and. Para mí pero hay ese una no sola. tiene. Hay Para mí una. hay una y el no, show hay una mensaje imprime. sola. Hay Claro. una, porque no tiene begin. Esas cosas, mírenla. Otra en la que fallaron un montón, y se los quiero decir ahora porque después me voy a olvidar, es, ¿el repeat until lleva begin end obligatoriamente? No. No. Pero es la única que no lleva begin end. Bueno, le enchufaron begin end todo el tiempo. Repeat, ¿saben por qué no lleva begin end? Porque el repeat marca el inicio y el until marca el final. Entonces, no importa la cantidad de sentencias que hayan adentro, ¿sí? Se sabe dónde empieza y dónde termina. Con el while, con el for, con el then, con el else. No pasa lo mismo. Entonces, en esos casos sí. Si tienen más de una sentencia adentro, sí o sí usted le tiene que poner el begin end. Pero fíjense que acá no decía nada. No había ningún begin end y decía, identadito hacia adentro, a número le asigno random de 101. Entonces, otra vez vuelve a elegir un número, vuelve a generar un número entre 0 y 100, como dijo Iván hoy, y se lo asigna a NRO. Y vuelve a chequear while número mod 6 sea distinto de 0. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo va a parar ese while? ¿Hasta cuándo va a seguir? ¿Cuándo se corta ese ciclo? Ahí está escribiendo algo Iván, pero no entiendo la redacción. El ciclo se corta, la sentencia... Quise decir que se va a cortar la sentencia cuando el resto, digamos, va a dar, por ejemplo, 1, 2 o 3, o sea, distinto de 0. Y entonces lo vamos a poner una etiqueta. Por ejemplo, viene el número 7, ¿no? Supongan que aleatoriamente tengo acá, a número le asignan 7. Eligió el random entre 0 y 100, eligió el número 7. Y dice, mientras 7 mod 6 me da distinto de 0, sí. Entonces, ¿esta condición es verdadera? Sí. Es verdadera. 7 mod 6 me da distinto de 0, la condición es verdadera, entonces entra, porque si la condición es verdadera, el while entra, y otra vez vuelve a asignar un número aleatorio, y ahora elige 12, supongan, ¿está bien? Entonces, vuelve acá y dice, 12 mod 6, ¿es distinto de 0? No. No, le va a dar 0. Le va a dar 0, entonces, ¿esta condición cómo es? Para 12. Es falsa. Entonces, va a salir y va a decir, 12 es divisible por 6. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se corta el ciclo? ¿Cuándo salgo del while? El resto Cuando 0. el resto es 0, claro. Cuando el resto es 0. Entonces, cuando esta condición no se cumple. ¿Y qué significa que el resto sea 0 si hago un número mod 6? Que el número que es con 6 es Par. A ver, dicho de otra manera, lo que está preguntando Silvia es que ese while va a ciclar hasta que encuentre el primer múltiplo de 6. No es par, no par, porque si fuera par sería mod 2, ¿sí? Lo que hace es generar números aleatorios hasta que, cuando encuentre el primer múltiplo de 6, ahí frena esas iteraciones. ¿Tá? Fíjense Cuando que es también estaba divisible por escrito, 6, lo dice ahí abajo también. claro, que ¿Ah? cuando sale, muestra el número que encontró, que hizo que esta condición sea falsa. Para que esta condición sea falsa, el número mod 6 tiene que ser igual a 0, como me dijo una de las chicas. Y entonces, si el número mod 6 es igual a 0, yo puedo concluir que el número es divisible por 6. Entonces, si yo les pregunto, ¿verdadero o falso? Este código resuelve el siguiente problema. Se ingresan números hasta que se ingresa 1 divisible por 6. ¿Qué me dicen? O cicla hasta que encuentre el primer número divisible por 6. ¿Verdadero?
Claro, verdadero, sí, verdadero. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes pueden hacer para asegurarse es hacer una tracita, pero en este caso, el ejercicio era así, tenía un while, lo chequeaba al principio, ¿sí? Tenía una generación aleatoria de números, chequeaba al principio, volvía a generar, y ustedes tengan en cuenta que el while siempre cicla cuando esta condición es verdadera. Cuando la condición se hace falsa, pasa a la sentencia siguiente. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Primero, ¿cuáles son las sentencias que están adentro del while? Esa parte es importante. ¿Tiene begin end? ¿No tiene begin end? A menos que estemos buscando errores, ¿no? Si estamos buscando errores, no le pusimos un begin, no le pusimos un end, bueno, es para que ustedes se los encuentren. Pero en estos casos que les pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Hasta cuándo cicla? Y demás, lo que ustedes tienen que mirar es, bueno, a ver, adentro del while, ¿cuántas sentencias hay? Hay una, hay más de una, hay un begin end, ¿sí? Tener en cuenta esas cosas. Después miren las condiciones y después miren que acá adentro, si acá hay una variable, como número, por ejemplo, que estoy comparándola con algo o evaluándola, acá adentro la variable debe estar modificándose para que alguna vez en la vida este ciclo se corte y no entre en lo que se llama ciclo infinito. Y Claudio en la clase les va a hablar de errores. El error de ejecución más común es un ciclo infinito. Hoy se van a enterar bien, ¿sí? Si es que no se les ha presentado ya algo que ustedes lo ponían a funcionar y no terminaba nunca. ¿Me perdí de algo hoy, martes? No, perdón, mañana. Muy bien, Lore, muy atenta. Mañana después del cuestionario. Me dijo que se va a dedicar la clase a darles errores. Errores de ejecución, de compilación, sí, lógicos y demás. Que también los tomamos siempre, o es una pregunta muy común de final, el manejo de errores y qué tipos de errores hay. Y ejemplos de los tipos de errores. Y casi todos han pasado por todos los tipos de errores, ¿no? Pero uno no sabía que era un error de tipo tal o de tipo cual lo que le estaba pasando. Entonces, ¿quedó claro esto de cuándo corta el ciclo en el primer caso? ¿Sí? Ahí ustedes tienen que estar sabiendo perfectamente cómo funciona el while, o sea, el while funciona mientras esta condición sea verdadera. Y tienen que saber evaluar condiciones simples o compuestas, ¿sí? Porque la otra falla también en las condiciones compuestas. ¿Sí? Bueno, y en este caso, fíjense, acá usa un while, y había a otros, les tocó, era un algoritmo más largo lo que había acá adentro, yo lo reduje un poco, pero decía, dentro de un repeat, fíjense que el repeat no tiene begin end, pero queda clarísimo desde dónde hasta dónde se repite, ¿sí? Entonces, decía, anota, le asigno y pedía que ingresara un número, y fíjense los mensajes también, ¿no? Decía, o un número negativo para terminar, lo convertía a real, porque nota estaba declarada de tipo real, y se lo asignaba a la variable nota, preguntaba si era mayor que 0, preguntaba si era menor que 5, bueno, hacía una serie de cosas, y después decía until nota menor que 0. ¿Cuándo corta el ciclo? Cuando es un número negativo. Cuando es un número negativo, fíjense, aparte de que se los decía acá, ¿no? En este fallaron un montón. Aparte de que se los decía acá, número negativo para terminar, ustedes tienen que fijarse los mensajes que les da. También es fácil leerlo acá, ¿no? Porque el nombre de la variable, como nosotros les decimos, es significativo, no le pusimos A, B, C, sino le pusimos nota, ¿no? Y dice, repetir until nota sea menor que 0. Si yo a nota le asigno 0, ¿sale? ¿Sale del ciclo? No. No sale. ¿Por qué no sale? Porque el if en nota te aclara que tiene que ser mayor o igual que 0 para que se use la variable contadora. Sí, pero eso no. Si es mayor o igual que 0 y si es menor o igual que 5, pero yo te digo, a nota le asigno 0 acá. Yo en el input box cargo 0. Y entonces nota tiene 0. ¿Sale del ciclo o sigue? Es mi pregunta. ¿Sigue haciendo el repeat? Sigue, sí. Sigue, ¿por qué? Exactamente.
¿Por qué, Rocío? El cero. Hasta que no ingrese un número negativo no va a cortar. Claro, Ivana. Hasta que no ingrese uno menor estricto que 0, por la condición que tiene puesta acá, ¿sí? Dice menor, no menor igual, dice menor que 0. Hasta que no sea menor que 0 no va a salir, va a seguir pidiendo notas, independientemente de lo que haga ahí adentro, sí pasa tal cosa, sí pasa tal otra, ¿está bien? Si yo le Cuando digo, sea un número negativo, ahí sí corta. ahí se corta. Ahora, si acá en vez de menor que 0 dijera menor o igual que 0, ¿qué pasa? ¿En qué cambia? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No Si en entendí. vez de ponerle until nota menor que 0, ¿sí? Dice, hay un repeat, hay una serie de instrucciones adentro, y hay un until. Y dice, until nota menor que 0. Ahora yo digo, si en vez de decir eso dijera until nota menor o igual que 0, ¿en qué cambia con respecto a lo que estábamos hablando recién? Que cuando sea 0, ahí sí va a terminar también. Claro, Ivana. Entonces, cuando es 0, igual sale. ¿Está bien? Ahora, si dice menor estricto, ustedes tienen que sí o sí ingresar una nota negativa. Entonces, fíjense, porque en eso fallaron muchos en las condiciones de corte del ciclo. ¿Está bien? Entonces, son cosas en las que uno tiene que estar muy atento. Entonces, pero eso uno lo logra sabiendo bien cómo funciona. El while cicla mientras esta condición, ¿qué tiene que ser para que cicle? ¿Verdadero o falsa? En el caso del while, la condición tiene que ser verdadera para que se siga ciclando, y en el caso del repeat tiene que ser falsa. Entonces, cuando yo le digo en un while, ¿cuándo se corta? Y cuando la condición esta se hace falsa. Tengo que buscar la forma de que esa condición se haga falsa. ¿Sí? En el repeat, como dijo Iván, repite hasta que la condición esta se haga verdadera. Mientras, cuando esta condición es falsa, vuelve a repetir, Claro, Ahora, cuando pero resulta verdadera, sale. el repeat al menos entra una vez, ¿o no? Sí, también, esa es una diferencia muy importante. Ahora vamos a ver cuando hablamos de cuál es la más adecuada, cuál es la sentencia repetitiva más adecuada. El repeat entra sí o sí una vez y después se evalúa. En cambio, el while, si este número, pongan, si este número que está acá arriba hubiera sido, por ejemplo, 6, hubiera elegido el número 6 aleatoriamente, viene acá y chequea. 6 mod 6 es distinto de 0, esa condición que me da. Falso. Falso. Entonces, directamente muestra acá esto y no entró jamás al while. ¿Está bien? Claro. Entonces, este hecho de que el while evalúe arriba, ¿sí? Implica que puede no entrar. ¿Está bien? Que puede no entrar jamás a la condición si es que esta condición le da falso de entrada. Ahora, también implica que si yo voy a preguntar por una variable, como por ejemplo número, esa variable tiene que tener un valor antes. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Porque muchas veces cuando uno usa un while, quedan cosas, uno dice, ya sé, mientras pase tal cosa. Mientras número mod 6 sea distinto de 0, pero entonces si yo voy a evaluar qué pasa con número, desde el principio número tiene que tener un valor. Por eso, acá arriba hay una asignación que dice al número le asigno random de 101. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Es importante. ¿Queda claro? Bien, bien, buenísimo. En cambio, acá, fíjense que la condición no se va a enterar si es verdadera o falsa hasta el que terminó de ejecutar el repeat. Entonces, viene, se encuentra con el repeat y dice, pará, que acá hay una sentencia repetitiva, pero no evalúa nada, simplemente ejecuta. Y hace el ingreso, pregunta, vuelve a preguntar, cuenta, y recién después se fija qué pasó con la condición, si es verdadera o falsa. Si es verdadera, ¿qué hace? En el repeat. Entra al ciclo. Si nota es menor que 0, ¿qué hago? ¿Sigo ciclando o salgo? No, sale. Sigue evaluando la sentencia que sigue, digamos. Claro, sí. Claro, pasa a la siguiente. Bueno, estén atentos a eso, ¿sí? Esas cosas tienen que estar súper claras. Y también las van a necesitar para trabajar con arreglos y matrices, así que
Tengan muy en cuenta eso. ¿Cuándo sigo ciclando? ¿Cuándo corto el ciclo? ¿Está bien? ¿Qué pasa en el while? ¿Qué pasa en el repeat? ¿Qué pasa en el for? Ahora vamos a ver también después cuando se les preguntaba, otra de las preguntas en las que fallaron muchos es cuántas veces itera, o sea, cuántas veces se ejecuta el ciclo. ¿Está bien? Y en esa algunos fallaron también, unos cuantos, porque ahí no estaban muy seguros de qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, y en parte tiene que ver con la evaluación de las condiciones y en parte tiene que ver con el conocimiento de la sintaxis de cada una de las alternativas, perdón, de las repetitivas. ¿Sí? El while es mientras eso sea verdadero y el repeat es hasta que yo me encuentre con la condición verdadera. ¿Bien? Entonces, por favor que eso les quede recontra clarísimo de aquí, digamos, para la vida, porque lo van a necesitar en materias siguientes y demás también. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien dice algo? ¿Sí? Todos dicen que sí. Ah, ¿qué? Sí, Creo que quedó claro. Bueno. Otra de las fallas había varios y varios ejemplitos, varios ejercicios distintos y con distinto enunciado, pero tenían todos base en de las contraseñas que habíamos ya trabajado en alguno de los, yo no me acuerdo si no es el primero de repetitivas o uno de ellos, que decía algo así, ¿no? O sea, era cambiado, era con distintos caracteres, con distintas cantidades de ingresos, con distintas cosas, pero básicamente era una cosa así, ¿no? El siguiente código fuente, ¿sí? El 6 de la guía 4 me parece que teníamos un ejercicio así. Bueno, era, digamos, la base era un ejercicio que ustedes ya tenían, ¿sí? Que la contraseña tenía que cumplir alguna característica, por ejemplo, el usuario tenía que ser distinto de la contraseña, era en uno de los casos, o tenía que tener un ampersand, o tenía que tener una arroba, o tenía que tener un porcentaje, digamos, eran cosas que ustedes ya habían trabajado en las guías, en esta y en la de alternativa condicional también, y lo que se le decía es que no más de 3 veces el ingreso, ¿no? No se permitía, había que chequear, porque si uno miraba si ustedes se ponen a mirar el código, dice, ingrese la contraseña y se lo asigna a una variable. ¿De qué tipo será esta variable? String, Si le asigno string, ¿por qué? porque la contraseña va a Se ser un trabaja conjunto con de caracteres. caracteres. Claro. Claro, porque aparte estoy usando un input box y se lo estoy asignando brutalmente a la contraseña, el input box, ¿qué me devuelve? Strings. Strings. Entonces, perfecto. Contraseña es un string. Veces que ingreso le asigno 1. ¿Está bien? Entonces, está contando ahí las veces que ingreso, porque acá tengo una condición que dice, pará, tampoco te la vas a pasar intentando hasta que la pegues con la contraseña, vas a ingresar lo sumo 3 veces. ¿Sí? Entonces, pifiaron muchos en la condición compuesta esta, y dice, si pasa esto, error, Mientras. la contraseña debe, error, la contraseña debe tener un porcentaje y vuelve a pedir la contraseña y cuenta, fíjense que acá dice, pará, que ingresé una vez más, ¿está bien? Entonces, la pregunta sería para ustedes, ¿sí? ¿Cuál sería la condición que iría acá adentro? ¿Qué se tiene que cumplir? Haya un signo de porcentaje. Que haya un signo de porcentaje, muy bien, y además Que ingrese 3 veces nada más. que ingrese 3 veces. O sea, esas son las dos cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo me entero yo si hay un signo? ¿Las dos juntas se tienen que cumplir o si se cumple una ya está? Sería un AND, porque se tiene que cumplir que 3 veces y que haya un signo de porcentaje. ¿Qué me dijiste, Iván, entonces? Un AND, un I. Un I, O sea, perfecto. Entonces, acá hay algo que ya está, va un AND. ¿Está bien? Ahí al medio, acá va un AND.
¿sí? Entonces, se tiene que cumplir esto y además esto. ¿Bien? ¿Cómo puedo saber yo si adentro de la contraseña hay un porcentaje? Si contraseña es igual a lo que ingresó el usuario. ¿Cómo? ¿Cómo, Ivana? Ay, perdón, estoy resfriada, no se me entiende nada. No, es que está muy bajito, o yo te escucho bajito, Ivana. No, yo te escuché cortada, nada más. Te entendí, pero no, nada más. Cortadito. Decime de nuevo. Que lo que ingresa el usuario, lo que va a escribir la contraseña es verificar que tenga un porcentaje. Eso. ¿Cómo hago yo para saber que hay un porcentaje incluido entre los caracteres de la contraseña? Iván, Puede ser que contraseña sea igual a porcentaje, entre comillas. No, pero yo no digo, no te estoy diciendo que solo sea porcentaje. Puede ser A, porcentaje, P, D, E, cualquier cosa, pero que tenga incluido un signo de porcentaje. tu solución funcionaría, Iván, si únicamente ingresaras porcentaje como contraseña. Claro, si me ingrese la contraseña y me ingresa un porcentaje. Cuando en realidad lo que se plantea, fíjate que si el programa debe chequear que la contraseña ingresada contenga un signo, no es que sea igual al signo de porcentaje, sino Claro. que contenga. ¿Y puede ser contraseña más porcentaje? O sea, lo que el usuario ingrese Bueno, Porque más. estarías concatenando. Ahí lo obligás, ¿no? Le decís, bueno, a tu contraseña yo sí o sí le agrego un porcentaje. Yo lo que te digo es, chequea si lo que te ingresó el usuario tiene entre todos sus caracteres, tiene incluido uno que sea el porcentaje. O más, bueno, pero con que tenga uno yo me quedo tranquila. Hay que mirar toda la cadena que ingresó. Sí, Hay que sí, mirar si la querés cadena. trabajar. Bien. Pero los resolviste de otra forma. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan ustedes? Creo que era en Sí. alternativa condicional. Lo resolvieron re lindo porque había un ejercicio que decía, tenés que chequear si la contraseña tiene un arroba o un porcentaje o algo más, me acuerdo que eran como 3 caracteres distintos, y ustedes un numeral, me parece que era el otro. Numeral, arroba y porcentaje. Numeral, arroba y Sí, porcentaje. Iván tenía la solución mágica en aquel momento. Ahora se le olvidó. Vamos. En realidad ustedes no tenían que pensar esto porque la Usando el solución post. se la Bien, dábamos Lucila. nosotros. ¿Se la acordó? No, Oh, Lucila. Bien, buscás el porcentaje dentro de la cadena con el post. Muy bueno, bien, Lucila. entonces, si yo digo buscar TUC en contra C, ¿estoy escribiendo en cualquier lado? Ah, no me está escribiendo. ¿Qué le pasa? Dale, dale. Ahí va. No me deja poner la comillita. Ahí va. Coma, contra C, A. Y si la encontraba, ¿qué me devolvía? ¿Se acuerdan que puedo hacer una función? Y decía, bueno, busco la primera cadena en la segunda, y si la encuentro, ¿qué devuelve? El lugar donde está. El lugar donde la encontró. Entonces, si la encontró, ¿qué me va a devolver? Y si no la encuentra, ¿qué devuelve? 0. 0. Entonces, si yo quiero saber si está, ¿qué tengo que preguntar? Si no está, me devuelve 0. Si es igual a 0, no está. Te va a devolver el lugar, o sea que preguntar dónde está el porcentaje, el carácter. Sí, pero me va a devolver una posición, siempre que esté me va a devolver una posición, y si no está me va a devolver 0. ¿Sí? ¿Cómo me aseguro yo de que está? Si la posición es ¿qué? Como un if. No, estoy en un while. A ver, estoy tratando de completar la primera condición del while. Si yo digo, si esto es igual a 0, ¿qué me estoy asegurando? Dice que no Sí, tiene. no entendí muy bien la A ver, pensemos pregunta. en esto. A vos te dice el código, Vamos a- la propuesta del enunciado, la consigna dice que chequear que
tenga el signo porcentaje. A ver, dicho de otra manera, le voy a pedir al usuario, ingrese contraseña, ¿hasta cuándo? Hasta que ingrese un porcentaje. Hasta que la contraseña finalmente tenga un porcentaje, ¿no? Entonces, fíjense cómo se arma la condición de while, pues le voy a decir, cicla, iterá, mientras, ¿cómo le digo? ¿Cómo puedo preguntar? ¿No estás? Mientras post, yo estoy hablando. ¿A mí me va a decir? Silvia. Se me cortaba, por eso. No te terminaba de escuchar. Todo así. Lucila dice, mientras post, mientras la posición sea igual a 0, va a devolver el mensaje de error. Eso dice Lucila. Iván propone, evalúa la condición cuando es verdadera, sería distinto de 0. Ahí tenemos una diferencia. Uno dice distinto de CDO, puse ahí. Uno dice distinto de 0 y el otro dice igual a 0. Sí. Tenemos un dilema. Bueno, esta condición, yo quiero que para dejar de pedirle contraseñas, quiero que esta condición se haga falsa. Porque si no me va a seguir diciendo, ¡ay, error ingrese! ¡Ay, error ingrese! ¿Está bien? ¿Cuándo se va a hacer falsa? Mira, Lucila te tira una idea. A ver. Dice, mientras pase, si la contraseña está bien, no ejecute esas sentencias. O sea, cuando encuentre un porcentaje, es porque está bien la contraseña. Si encuentra el porcentaje, ¿qué significa? ¿Que post va a ser igual a 0 o distinto de 0? No, igual a 0. Si es igual a 0, no está. Porque me devuelve una posición, me dice, no encuentro acá adentro el porcentaje. En castellano sería, mientras la contraseña no tenga el signo de porcentaje, que me muestre un mensaje de error, ¿no? En castellano, mientras la contraseña no tenga, ¿sí? ¿Cómo se dice no tenga en pos? Bueno. Claro, sería igual a 0, como habían dicho. A ver, si yo digo, vamos a ver cómo queda. Mientras acá la que estoy contraseña no tenga el porcentaje... Bueno, iría acá. Iría ahí. Sí, no te estaría... Ponle flechita. ¿No podés arriba, ponerlo más arriba y ponerle flechita? Ahora que vamos por la flecha. Ahora que tenés para escribir. Dibujar. Ay, ahora que tengo. Ay, miren qué prolijidad. Bueno, entonces yo digo, mientras no encuentre, en realidad, post de porcentaje en contraseña igual a 0 significa no existe un porcentaje, un carácter porcentaje dentro de la contraseña. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy diciendo, mientras no exista un carácter de porcentaje dentro de la contraseña. Y además, ¿qué cosa tenía que pasar? Ahí dice, y el veces que ingreso debe ser menor o igual a 3. Te tira... Iván dice igual a 3. Yo lo escribo, ¿eh? Bueno, nos vamos acercando, vamos arrimando el bochín. Bueno, tampoco grites. ¿Eh? ¿Por qué escribo acá a veces muy alto o para que lo bajo? Menor. No grites porque escribí con mayúscula fija. Yo no grito. Ingresó lo está escribiendo con mayúscula fija. Que significa grito cuando escribí. Sí. Igual que 3, así. O sea, sí, para. Por ejemplo, yo acá, fíjense que tengo, cuando ingreso la primera vez en el primer input box, pongo ingreso en 1. ¿Bien? Veces que ingresó en 1. Entonces,
1 es menor o igual que 3. ¿Qué me dicen? ¿Quién da más? Que sí. Y Que sí. lo que pasa es Entonces, que ya yo, esto... Ajá, perdón, sí. No te escucho, Iván, ¿estás hablando? no, que decía que como permitía el ingreso de 3 veces, yo Está tomaba bien. como que tenía que ser igual a 3 porque no te decía menor o igual o a lo sumo 3 veces. O sea, hasta 3 va a andar bien. ¿Esto es Claro, las correcto? veces que ¿Qué ingresó tendría dicen? que ser igual a 3. O sea, no se puede pasar de 3. Porque ya al cuarto intento me tendría que decir, uy, no está bien. ¿Sí? Pensemos en la vida cotidiana, Iván. Vos vas al cajero, le erraste, o no sé, en el home banking. Sí, en el cajero. Bueno, no Cualquiera, vayas al cajero. no, por eso vamos con el home banking, ¿sí? No, O el mismo teléfono, ¿sí? Tu teléfono. Tiene clave, tiene PIN, ¿sí? Ingresás la primera. Si la pegaste, ¿qué hace? Arranca, ¿no? Pero si me equivoco una vez, ya la cuenta. Si me equivoco 2 veces, sí. ya la cuenta. Si me equivoco 3 veces, debería bloquearse el teléfono, o el home banking, o lo que vos, ¿sí? Hasta 3 veces, por eso dice solo 3 veces, hasta 3 veces. Imagínate la situación, si vos pones un igual, le estarías pidiendo que sí o sí 3 veces te pongan la contraseña bien. ¿Te das Claro. cuenta? Vos decís acá en vez de poner menor igual, poner igual. Iván proponía Eso, igual. bueno, acá, así. Ahí lo obligás a que sea sí o sí 3 veces. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me sugieren? Mayor, menor, distinto. Y distinto no puede ser. ¿Y qué pasa con el 1? La primera vez, 1 es distinto de 3. Sí. Sí, entonces me da esta parte, 1 es distinto de 3. Entonces, esto me da verdadero. Y si la contraseña no tiene, bueno, no, queda en falso. Ah, la contraseña se puso para que, claro, falso. Tiene que cumplirse las dos condiciones, no más de 3 veces y que exista sí o sí un porcentaje, un signo de porcentaje adentro de la contraseña. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir esto y esto. ¿Para qué se tiene que cumplir las dos? Para que me vuelva a decir, mira, te pifiaste, tenés un error. ¿Está bien? Volvé a intentar. ¿Sí? Y eso me lo va a permitir hacer solo 3 veces. Entonces, está bien, a la tercera pará. ¿Y de qué, por qué 2 cosas puede salir de esta condición? A ver, pensemos eso. ¿Por qué causa puede salir de esta condición? ¿Por qué causa esta condición me puede dar falso? Porque tiene un porcentaje, porque ingresa una... Porque tiene un porcentaje buenísimo, entonces cumple con esto de que tenga un porcentaje, ¿sí? ¿O por qué otra cosa puede ser? Puede ser que nunca la haya pegado con el porcentaje, pero ¿qué pasó? ¿Qué otra cosa puede haber pasado? Ingresó 3 veces. Intentó Ingresó 3 y ya está, y ya perdiste la posibilidad, ¿está bien? Entonces, en el caso de que me haya ingresado un porcentaje, le tengo que decir bienvenido al sistema, bla, 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 eso lo vemos después, digamos, es algo que se tendría que evaluar acá, después de que sale del while, por qué salió, ¿sí? Si ingresó un porcentaje, le tendríamos que decir bienvenido al sistema, contraseña correcta, y si la pifió, nunca ingresó un porcentaje y además se pasó de los 3 intentos, entonces acá abajo le tenemos que decir, vuelve a ingresar, no vuelve a ingresar, no, usted va a tener que ir al banco, tarjeta retenida, no puede usar el home banking o el mensaje que sea porque la persona no la pegó con la contraseña. ¿Se entiende? Pero eso es después de que sale del ciclo while puede salir
Cuando tenemos condiciones compuestas significa que del ciclo puede salir por cualquiera de las dos condiciones, o por las dos juntas, o por lo que fuere. Entonces, cuando uno sale de los ciclos, después pregunta por qué condición salió, porque seguramente tiene que tomar una u otra determinación dependiendo de qué haya fallado o de qué haya ido bien en la condición, ¿no? Si salió por esto, significa que finalmente logró incluir un porcentaje adentro de la contraseña. En cambio, si salió por esta otra parte de la condición, significa la pifió 3 veces y no logró la contraseña que le estaban pidiendo. ¿Se entiende? Entonces, lean. Ustedes no, en estos casos, en este caso, no tenían que pensar qué instrucciones, si era post, si no era post, les daba las posibilidades y los dejaba elegir de un combo, ¿sí? Cuál era la combinación de condiciones que era la adecuada. Muchos pusieron igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a la cantidad de intentos que le pedían, ¿está bien? En realidad, vos permitís ciclar mientras no llegue a la cantidad de intentos, o sea, menor o igual está bien. Y otros equivocaron esta parte de no saber cómo, en realidad no eran todos los casos lo mismo, pero por ejemplo, en el ejemplito de ustedes era si el usuario era, en el ejemplo que tenían en la práctica, si el usuario tenía que ser distinto de la contraseña, ¿sí? Para que te permitiera el ingreso. Entonces, ¿cuándo te va a dar un mensaje de error? Si el usuario tiene que ser distinto de la contraseña. ¿Cuándo te va a dar un mensaje de error y te va a decir, no, vuelva a ingresar? ¿Cuándo qué? Cuando no escribes el porcentaje dentro de la contraseña. Sí, en este caso sí, pero para el ejemplo que ustedes tenían en la práctica, que decía, verificar que el usuario sea distinto de la contraseña. No era este ejemplo del porcentaje, era otro ejemplo. Y decía, sí, se permitían ponerle 3 veces, pero además el usuario tenía que ser distinto de la contraseña. ¿Cuándo? Sí, sí. Cuando el usuario es distinto de la contraseña, te dice bienvenido al sistema, ¿cuándo te tiene que decir error, vuelva a ingresar la contraseña? ¿Cuando pasa qué cosa? El usuario y contraseña. Bueno, usuario, claro, cuando entonces acá, mientras, en ese caso era mientras usuario sea igual a contraseña y las veces que ingresó sea menor o igual que 3, decir error, vuelva a ingresar. ¿Se entiende? Entonces había varios de estos casos, de varios ejercicios, así que les deben haber tocado distintos, pero había muchas fallas en este tipo de ejercicios. ¿Qué tienen estos ejercicios? Tienen condiciones compuestas, entonces ustedes lean bien el enunciado y lean bien la condición y lo que está dentro, porque acá el error te lo da porque están ingresando, porque ingresaste mal. Entonces, ¿cuál es la condición que significa ingresé mal? Bueno, ingresé mal cuando no había un porcentaje adentro de la contraseña. Y aparte, para que te voy contando la cantidad de veces que ingresás. ¿Está bien? Entonces, practiquen esas cosas porque es importante que eso ustedes lo tengan claro. Es algo que se usa mucho, ¿sí? Y para los que les toque rendir el recuperatorio de repetitiva, o para mañana, para el cuestionario de arreglos y matrices, también puede ser que se encuentren con repetitivas con condiciones. Entonces, ustedes tienen que saber manejar eso. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se mueve el chat o no se entiende? En el chat no dicen nada. ¿Lo entendieron? ¿No dice? Es algo que venimos viendo desde alternativa condicional. Piénsenlo así, lo venimos viendo. Esto, ustedes vayan y vean en la guía práctica 3, van a ver que tienen un ejemplo de verificar que adentro de una contraseña haya una arroba o haya un no sé qué, y además la contraseña mida más de 8 caracteres, y además, no sé, había unas cuantas condiciones. Y ahí ustedes estaban usando todo esto para escribir la condición, que ahora lo que están haciendo es tomar esa condición y meterla en un while. ¿Está bien? Son condiciones. Esas condiciones se usan en las sentencias de alternativa condicional y también se usan en las sentencias repetitivas. Tengan en cuenta cómo evalúan esas cosas para saber, bueno, la cantidad de veces que itera, qué es lo que hace un programa, ¿sí? Elegir la condición adecuada en un while. De esos hay varios ejercicios en los cuestionarios en el que se despliegan los combos y dice, bueno, ¿cuál es la condición
que debería ir en el while, sí, y les aparece un enunciadito chiquitito. Bueno, fíjense bien qué es lo que dice el enunciado, fíjense bien cuáles son las instrucciones que están adentro del while, y elijan la apropiada. Mirando esto, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? El while se repite mientras la condición da... Ahí, verdadera, dice Lucila. Ah, perfecto, Lucila está, hay una que está respondiendo. El resto no está, en serio, se fueron. Si, realmente, digamos, si esto no es importante, lo pasamos y vamos a otro tema. Estás como la Bueno. canción. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema, no quiero hablar. Bueno, pará, y esto ahora solo para Decirle borrar, anda arriba al... Ay, qué maravilla. Bueno, Rocío dice que está almorzando, por eso que tarda en responder. bueno. Voy a pasar más rápido entonces, si no hay mucho interés en esto. La otra cosa en la que fallaron era en la cantidad de repeticiones. Pensaba hacer una traza, pero bueno, se los dejo a ustedes entonces, para que hagan la traza. Fíjense en esto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es fijarse cuál es la condición de corte, ¿sí? En este caso, en el primer caso, ¿cuál es el valor inicial que tiene la variable j, que es la que se usa en el ciclo? Y acá, ¿sí? Ustedes se tienen que fijar cuál es el valor inicial que tiene la variable j y cuál es la condición de corte. Y también cómo se modifica, ¿sí?, la variable j. Entonces, si j arranca en 0, y lo va a hacer mientras j sea menor o igual que 4, y j se incrementa en 1, solo en 1, porque podría ser que se incrementara de a más, entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá al lado se incrementa de a 3, entonces se corta distinto. En este caso j se incrementa de a 1 y arranca en 0. ¿Cuántas veces les parece a ustedes que se va a hacer este ciclo? Yo había puesto 3. ¿Y por qué habías puesto 3? A ver, Ivana. Porque decía menor o igual que 4. Y si arranca en 0... Arranca en 0. ¿Sí? Mínimo 3 veces. Creo, si no saqué más. Para mí Pero cicla lo hace- 5, porque es 0, 1, 2, 3 y 4. Más. Sería ¿Quién 5 oferta veces. más? 0, 1, 2, 3, 4. Cuando j vale 4, ¿lo hace? Sí. Sí. Menor o igual que 4. Cuando j vale 0, ¿lo hace? Arranca en Sí. 0. Cuando j lo incrementa en 1. Cuando j vale 1, ¿lo hace? ¿Se sigue cumpliendo la condición del while cuando j vale 1? Sí. Va 2 veces. Cuando j vale 2, También. cuando j vale 3, También. cuando j vale 4, También. Ahí. Porque es menor o igual. ¿cuántas veces se hizo? Claro, como 5. 5. Como 5. Como 5. Ustedes lo que pueden hacer para verlo mejor es una traza. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Ustedes van poniendo los nombres de las variables y van chequeando los valores que toman. ¿Ah? ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que acá el j se aumentaba de a 1, pero acá la variable, la única variable entera que tiene le asigna 0 y repite hasta que esa variable vale 12. ¿Está bien? Ustedes me dijeron, al repeat siempre entra una vez y evalúa la condición al final. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, fíjense, vamos a ir contando las veces que se repite. A suma le asigna 0, entra una vez, está entrando una vez, ¿sí? Y hace, a suma le asigno suma más 3. ¿Cuánto vale suma? ¿Otra vez se fueron todos? Cuando ingresa 0, o sea, suma vale 3, que sería entra una vez, digamos.
una vez. Chequea, suma es mayor que 12, fíjense que dice mayor estricto, ¿eh? ¿Suma es mayor que 12? No, No. Entonces, vuelve. Entra otra vez, suma ¿cuánto valía? valía 0 y después ahora vale 1, ingresa Vale, la variable no, suma. suma no vale 1. Suma valía 0. La primera vez que entró, estoy contando, repitió una vez, a suma le asigna lo que tiene más 3, así que suma vale 3. La primera vez que entra, suma queda en 3, verifica, ¿suma es mayor que 12? No. Vuelve y dice, a suma le asigno lo que tiene más 3. ¿Cuánto es? 6. Y entró 2 veces. ¿Suma es mayor que 12? Bien, hay valores, haciendo la tracita. ¿Llegaste a 12? No, estoy Ah. en 6, ¿es mayor que 12? Ah, por eso me quedé. Bueno, sigo. Vuelve, hace suma, suma más 3, le da 9, 9 es mayor que 12, no, entró 3 veces. Vuelve y hace a suma, le asigno suma más 3, 12, 12 no es mayor que 12, voy entrando 4 veces, entra la última vez y dice, a suma le asigno lo que tiene más 3, entró 5 veces, me da 15, 15 es mayor que 12, sí, y recién ahí sale. ¿Cuántas veces entró? 5. 5. ¿Por Perfecto. qué decís 9 veces, Iván? No, me confundí, perdón. Acuérdense que de Bueno, esto que yo les escribí acá, el 0 lo traía, ¿sí? Entra claro, con 0 y entra comienzo con a 0, pero ciclar bueno, ahí nomás le asigna 3, 3. 6, Recién 9, ahí se 12, 15. cuenta 1. ¿Está bien? Sí. Después, otros errores grosos eran estos. For P desde 3 hasta 3. ¿Cuántas veces se hace esto? Se repite una sola vez, va desde 3 hasta 3, lo hace una vez. ¿Está bien? Habían ejemplos así donde pusieron 0 veces, 3 veces, digamos, había un popurrí de respuestas para cosas así que ustedes fíjense, va desde el valor inicial hasta el valor final. Como coinciden, va desde 3 hasta 3, o sea, una sola vez. Y después había un caso así, que también hubo respuestas de lo más variadas, donde el valor inicial era mayor que el valor final. ¿Está bien? ¿Cuántas veces se hace? Va de M desde 3 a 1. Ninguno, porque tiene que ser downtown, o sea, para que sea decreciente. Claro, para que sea creciente tiene que ser down 2, pero ahí decía 2. ¿Está bien? Con down 2 no pusimos ningún ejemplo porque en realidad no lo estuvimos trabajando. Entonces, si No, el for y va, esa idea la dimos nosotras en una clase, en un sí, martes en una charlamos clase, así muy por arriba. de que también se podía usar, pero en realidad Pero no nosotros no lo dijimos nada, usamos, no. así que sí, no aparece entre los ejemplos que ustedes se van a encontrar, no aparece. Pero si uno fuera desde el valor inicial hasta el valor final, como el valor inicial es mayor que el final, entonces el tema ahí es que no se hace, va a hacer nunca, ¿está bien? Entonces, tengan en cuenta si se encuentran con ejemplos así. Y después, habían en cantidad de repeticiones también, les pedía que ustedes pusieran, a algunos les tocó y también lo pifiaron, digamos, que pusieran la cantidad de veces, ¿no? El valor inicial y el valor final en el que se tienen que ejecutar este ciclo. Dice, no era así exactamente el ejemplo, pero el mayor entre 4 valores. ¿Está bien? ¿Ustedes saben calcular el mayor entre un grupo de números? Bueno, si no lo saben, debieran interiorizarse, es algo que lo estuvimos viendo y ya hay ejemplos hechos. Pero en este caso, acá a mayor le asigna un valor inicial, ¿sí? Que lo convierte a entero,
y después va pidiendo nuevos valores y comparándolos con el que con el que había considerado mayor. Si ingresé un valor acá afuera, para obtener el mayor entre 4 valores, ¿cuántos valores me faltan ingresar? ¿Cuántos números me faltan ingresar? 3. Muy bien, Lucila. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde voy? Desde 1 hasta 3, bueno. De 1 hasta 3, está bien. Acá Lucila me dice de 0 hasta 2. ¿Les gusta? Sí. Sí, porque 0, 1, 2, lo van a hacer 3 veces, lo que dice De 15 a Iván es 1, 18. 2, 3. Sí. También, perfecto. Entonces, Re jodida. ojo, sí, qué lindos valores. De 30 a 30, y así vamos. De menos 150 y hacen. Bueno, entonces, fíjense esas cosas. En este también se equivocaron unos cuantos, ¿está bien? Porque les decía, fíjense, miren el enunciado y chequeen contra el código que tienen, ¿sí? Bueno, y después, otra de las cosas en las que hubo también fallas es, bueno, ¿cuál es la sentencia más adecuada? Cuando uno tiene que hacer cuestiones así iterativas, con cualquiera de las 3 sentencias lo puede resolver, pero siempre hay una que es más adecuada que, ¿está bien? Entonces, cuando yo les digo, tengo que ingresar 3 notas, ¿cuál es la sentencia más adecuada? El for, ¿Por qué? porque te indica la cantidad de veces que se puede repetir. Claro, porque para usar un for uno tiene que estar seguro de la cantidad de veces que tiene que iterar. Y si yo te digo, son 3 notas, tenés que pedir 3 notas y no hay otra. Entonces, la más adecuada sería un for, y yo me desentiendo de que tengo que incrementar la variable adentro, de que la tengo que inicializar. ¿Sí? Son todas cosas que el for hace solo, entonces es como la sentencia más adecuada. Si yo digo, pedir que ingrese una nota hasta que cumpla con las condiciones de ser mayor que 0 y menor o igual que 10. Un repeat, Un repeat, ¿por qué? porque va a evaluar la condición hasta que sea verdadera. Sí, el while también. ¿Por qué elegís un repeat? Sí, ahí dice Lucila o un while, sí. Hay una, igual, las dos son adecuadas porque vos no sabés la cantidad de veces que vas a tener que pedir la nota. Jamás podrías usar un for para eso, ¿no? Si ustedes ahí ponen for como opción, entonces eso va a estar mal, re mal. ¿Por qué? Porque para usar un for yo tengo que saber la cantidad de veces que estoy iterando, ¿está bien? En cambio, si usan un while o un repeat, hay una, ¿sí? Que es por ahí más adecuada, pero las dos están bien, repeat y while, ¿sí? Porque ¿Cuál era la tiene que, diferencia? Sí, porque en el caso del segundo tiene que ciclar por lo menos una sola vez, porque se tiene que ingresar una nota. tengo que ingresar una nota, pero la tengo que, ojo, si yo te ingreso nota menos 10, eso está bien porque dice condición tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 10. Sí, Lucila. Si yo ingreso menos 10, no es que la tengo que ingresar una sola vez, me va a decir, epa, acá ingresó una nota negativa, vuelva a ingresar y sigo. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que ingrese una que sea mayor que 0 y menor o igual que 10. Eso, bien. Bien, Lucila. Mayor a 0 y menor a 10. ¿Qué estás usando ahí? Un repeat. En el caso de Lucila en el chat está usando un repeat que dice until la nota sea mayor que 0 and menor o igual que 10. Mientras eso no se cumpla, me lo va a seguir pidiendo. Esa es fácil, ¿sí? El while también se puede usar. Por ahí el repeat, en ese caso, cuando ustedes tienen que validar datos, el repeat es como más sencillo de usar. Pero también pueden usar un while. Si yo tengo que pedir datos, que es la última opción, pedir datos y mostrarlos hasta que ingrese un número negativo. Te pido un dato y lo muestro solamente si es negativo.
¿Qué me conviene usar? Te digo, ingresame un número, me fijo si es negativo y ya corto. Si no es negativo, vuelvo a pedirte un número. ¿Sí? Ahí me estás diciendo, Lucila, un while, mientras que sea positivo. Perfecto. Entonces vos pedís, mientras sea positivo, pedís 1. Pero cuando pedís, mientras que sea positivo, el primero lo tenés que pedir afuera del while, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo que estábamos mirando. En este caso, que yo les dije, tengan en cuenta, tengan en cuenta cuando usan un while, que cuando ustedes chequean la condición, ¿sí? Van a chequear, en este caso chequeábamos si número mod6 era distinto de 0. Primero le tenemos que asignar un valor, no con un random, con lo que sea, ¿sí? En este, supónganse, mientras sea positivo, sí podés usar un random, o con un input box, no hay drama. Pero tienen que tener un valor inicial para poder evaluar la condición la primera vez en el while, ¿sí? Entonces, esas cosas fueron las mayores fallas que vimos en el parcial. Entonces, como conclusión, y para cerrar esto y para que vayamos a las consultas de arreglos y matrices, fíjense cómo funciona cada una de las sentencias repetitivas. Mientras, cuando se repite el while, el repeat, until, cuando, hasta que esa condición sea verdadera, hasta que esa condición sea falsa. Esas cosas ustedes las tienen que tener clarísimas. Y después, armen bien las condiciones, simples y compuestas. Y chequen cuándo es más adecuado usar una y la otra. Si ustedes saben bien la sintaxis, el funcionamiento, cómo escribir las condiciones, entonces van a poder decir la cantidad de veces que se repite una sentencia. Cuenten bien eso. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo para contar esas cosas. Si tuvieron 1 hora y media de parcial, poquitos usaron el tiempo completo del parcial, la mayoría lo terminó antes. Para mañana, para el de arreglos y matrices, van a tener 2 horas de tiempo. ¿Está bien? Pero tómense el tiempo para mirarlo, para seguirlo, para evaluar cada una de las cosas y leer bien el enunciado. ¿Está? ¿Dudas? ¿Podemos hacer una revisión? ¿Cómo está arreglos y matrices? Está escribiendo Lucila. Sí. Lucila, no vamos a llegar porque mañana ustedes rinden hasta, si quieren pueden verlo con Claudio, pero Claudio no va a saber los... No. Porque ustedes terminan de rendir a las 5 y Claudio tiene la teoría a las 5 y después hay feriado ya. Pero lo que puedo hacer es mandarles por el foro una revisión de los errores más comunes que han tenido. ¿Sí? Puedo hacer eso, ya me lo voy a agendar. Así ya les queda. De todas maneras, Lucila, cuando se cierra el cuestionario, les dice a ustedes una retroalimentación, Sí. que les dice a ustedes, fíjate tal cosa, tenés mal esto por tal cosa, o sea que vas a poder ver tus errores si vos querés, pero es cierto que no esto que estamos haciendo ahora, que es una revisión general. Pero Claro. bueno. Sí, porque aparte lo que tenemos que tener es tiempo para revisar el cuestionario después que ustedes lo terminan, ¿no? Porque hasta las 5 de la tarde hay gente que aprovecha hasta el último minuto y arranca a las 3 y corta justo a las 5. Ayer eran las 5 menos 3 minutos cuando salió el último, y el último que estaba rindiendo. Entonces, hasta ese momento, yo no tuve una visión general de cuáles eran los errores más comunes, pero bueno, sí, les puedo mandar así una síntesis de qué es lo que se dio en el manejo de arreglos y matrices. Ahí que les voy a pedir. Por favor, chequeen bien los índices cuando declaren los arreglos, cuando declaren las matrices, desde dónde hasta dónde van, cuando los pasen a la grilla, tengan en cuenta la forma en la que los están pasando, cómo es en la grilla, que primero se menciona la columna y después se menciona la fila, cuando en la matriz primero la fila y después la columna. Eso los que estuve chequeando hasta ahora, que hicieron la funcionalidad de mostrar en el ejercicio que tienen tiempo de entregar hasta mañana, lo habían hecho bien. ¿Sí? Así que esas cosas, cuáles son las dimensiones más adecuadas,
ese tipo de cuestiones. En ese tipo de cuestiones tienen que estar atentos para el examen, para el cuestionario de mañana. Bueno, y quedamos disponibles para las consultas que tengan, para mañana y de la guía práctica 5. Profe, una consulta, con el tema de las líneas de los labels, ¿cómo era le ven concatenado el numeral 3, algo así, ¿no? Para que ejecute un número. Numeral 13. Si vos querés que ponga un retorno de carro, le pones numeral 13, ¿sí? Que es un enter, digamos. Sí. ¿Sí se entiende? Si le decís retorno de carro, capaz que Retorno de carro es de la época de el Colón. Coco. Pero bueno. Un enter, chicos. La tecla grande en la compu. Sí, es un enter. Fíjense que ese nosotros lo resolvimos, ¿se acuerdan que lo resolvimos en una clase? Sí. Y yo les adjunté el proyecto, ¿se acuerdan de eso? Yo les di un proyectito en el que eso estaba resuelto. Yo me estaba queriendo acordar en qué tiene que haber sido un martes. De arreglos, la última clase de arreglos. Fue, antes de que Sí, había ido, pero no recordaba qué clase era. Y me acuerdo ahora que sí, que se había descargado un ejercicio de arreglos. Me voy a fijar después. Fíjate bien, ahí está, pero consiste en esto. En el caption de la etiqueta, porque eso lo hacemos adentro de una etiqueta, en el caption de la etiqueta lo que hacíamos era escribir, ¿sí?, por línea, y cuando queríamos que bajara, le concatenábamos con el más un numeral 13. Por ejemplo, LBL, no sé, valor resultado más numeral 13 y ahí ya te va diciendo las distintas líneas. A lo que tiene, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a LBL le asignamos, a LBL.caption le asignamos resultado, ¿no? Entonces, si le queremos poner un enter, a LBL.caption le asignamos LBL.caption, que es lo que tiene, más numeral 13. Y ahí lo que hace es bajar de renglón. ¿Sí? Tenían un proyectito que era el proyectito de búsqueda, creo que era búsqueda de un elemento en un arreglo, no en una matriz, en un arreglo, que lo hicimos trabajando con eso, ¿sí? Porque le había surgido a Flor en una consulta de un jueves que le había hecho Gustavo, que había un ejercicio que había resuelto Alejandro, que tenía un label en 2 líneas, y ella quería saber cómo estaba hecho. Entonces, para bajar de línea en el mismo label, tienen que tener el numeral 13, pero aparte tienen que tener dentro de la etiqueta, tienen que tener configurado el word wrap y el auto size, ¿era, no? Sí, sí. Mira, y ahora no está Flor para decirnos. Que seguro se lo debe. Para que seguro se lo debe acordar. Sí, pero me acuerdo. Pero no la veo. Me acuerdo, y ahí en ese proyectito estaba hecho. Aparte ustedes a la etiqueta le pueden cambiar el color, le pueden cambiar el tipo de letra, bueno, todo lo que ya saben hacerle. Y bueno, en ese proyecto figura. Eso es importante porque está bueno, digamos, ustedes pueden mostrar el contenido de un arreglo, ya sea en una etiqueta, poniendo enters, con una línea debajo de la otra, sino también vimos otra forma con un list box y con un combo box. Pero como esos son objetos que son más específicos para seleccionar, si bien sirven para mostrar, como son más específicos para seleccionar, la etiqueta es una buena, la etiqueta con enters, digamos, con numeral, a los que le concatenamos numeral 13, es una buena herramienta para poder mostrar el contenido de una regla. Y para poder mostrar el contenido de una matriz, ¿qué usan habitualmente? La grilla o el escribir. La grilla, perfecto. Y ahí vean cuáles son las propiedades más importantes de la grilla, ¿sí? Ya les estoy dando tips para el parcial y demás, ¿sí? Y para la actividad que van a tener que resolver para el 27. ¿Sí? Para esa actividad también les vamos a dar un proyectito inicial para que ustedes vean cómo están más o menos distribuidas las cosas en el formulario, qué esperamos que el formulario tenga y demás.
Y cuando diga obligatoria, entrega obligatoria, háganlo. Y prioricen eso, prioricen las entregas, ¿sí? Prioricen esas cosas. Hagan todos los ejercicios de la guía que puedan y prioricen las entregas. Bueno, si tienen alguna pregunta, si van sobre el ejercicio 3, alguien más que estaba trabado con el ejercicio 3, si querés compartirnos la pantalla y ver en qué te quedaste, no hay problema. Profe, Sí, ¿qué no te está funcionando? bueno, el que mayor tengo dificultades con cargar estudiantes. Con este botón. Ajá. O sea, la idea, bueno, es ingresar las notas de 5 estudiantes y bueno, lo que yo hice fue declarar arriba una variable, un arreglo llamado estudiante de tipo string y uno de Sí. nota de tipo real, digamos. Sí, Después lo definí acá en la variable. sí. Cargar nota, ¿qué es? ¿Es el arreglo? Cargar nota es la variable y nota sería el arreglo que definí El acá arriba. arreglo de tipo real, está bien. Claro. Bien, entonces vos lo que haces ahí es tenés que, vos fíjate que cargar nota, yo estoy viendo ahí, que vos tenés a cargar nota le asigno cargar nota +1, pero ¿quién se llama cargar nota? ¿Eso se compila? No, este botón no. No. ¿Qué es cargar nota? Fíjate, subí arriba que es cómo tenés declarado cargar nota. Ahí, ya te pasaste. ¿Esto? ¿Sí? Cargar nota va a ser de tipo real. No, cargar nota es de tipo nota. ¿Y nota? Perdón, sí, cargar nota es de tipo nota. Nota es un arreglo de tipo real. Un que tiene, arreglo, claro. Vos decís, cargar nota es un arreglo de 10 lugares y adentro de cada uno de esos lugares guarda un real. Y vos le estás diciendo, a cargar nota asignale cargar nota +1. ¿Eso se puede? no. No. Entonces, está bien lo que vos querés hacer. Querés ir contando la cantidad de estudiantes que vos guardás adentro del cargar nota. Pero tendrías que tener una variable. ¿Cuántos estudiantes vas a guardar? Yo tenía pensado hacer con un for, pero en el foro había visto que como se hace con un botón o algo Con un así, no se botón. podía. Claro, pero igual tenés que llevar la cantidad de estudiantes que cargas. ¿Cuántos tenés que cargar? 5. 5, ¿está bien? Entonces son 5 estudiantes. Vos tenés que ir contándolos, no pasarte de 5, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me parece que lo que vos querés hacer ahí en cargar nota, le asigno cargar nota +1, es ver qué estudiante estás cargando, ¿no? Qué número de estudiantes estás cargando. Que puede ser el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4 o el estudiante 5, dependiendo de la cantidad de veces que hayas apretado el botón. Cargar. Puede ser que if cargar nota sea igual que 5. No. Pero para Iván, cargar nota. Iván, A ver, Lore. si yo te doy una carpeta con 5 folios adentro, vos podés, yo te doy todas las hojas, vos qué vas a tener que hacer, meter en el folio una por una. Y vos acá a ese cargar nota le estás diciendo, a todo el arreglo le estás diciendo que le sumes 1. Cuando cargar nota es un arreglo, tenés que ir celda por celda. Y de todas maneras no va a cumplir con lo que vos querés hacer. Si vos querés que cuente, pues entonces usa una variable que sea contadora. Me parece que va por ese lado tu intención. ¿Está? Estás mezclando una cosa con otra. Si vos querés saber cuántos estudiantes cargaste, tenés una variable de tipo entera que vaya con una variable contadora. ¿Sí? Punto aparte, será después cuestión de en qué celda lo cargas dentro de esa, que en realidad es un arreglo unidimensional. Dos ¿no? arreglos unidimensionales son, sí, uno de notas, sí. Igual los definiste de cuánto. Y no creo que las dejó de 1 a 5, así que no tiene más lugar tampoco. ¿No, Iván? Sí, definí
O sea, el estudiante 5 y notas 10, del 1 al 10. ¿Cuál es la O idea? sea, porque, o sea, la nota que puede cargar es del 1 al 10. O sea, No, puede no, no, 1, no, no, 2, no, no, 3. no. Pará. Si nota es un arreglo de 1 a 10, lo que está diciendo es que tenés 10 celdas que en cada una vas a guardar un número real. Tiene que Son ser 10 5. celdas, estás mezclando los tantos, porque ahí tenés 10 celdas, ¿sí? Para guardarle números, valores reales. No es que, a ver, porque en realidad el número real, encima el rango del número real es gigantesco, o sea que yo te podría decir, no una nota del 1 al 10, te podría decir que metas ahí adentro en una celda el 1.000.000 y no me va a decir nada y no va a estar mal. Claro, yo lo tenía pensado porque el usuario puede ingresar 5,5 o 7,2, o sea, números con comas. Por eso, lo de real está Ivana, ¿vos qué bien. pensaste? ¿Cómo? No, que Ivana estaba... Algo quiso decir, sí. me parece que sí, y cómo lo pensó, ¿no? Bueno, declaré el arreglo también con de 0 a los dos mismos iguales, no como Iván, de 0 tanto nota como cosa, lo mismo. Y después puse ¿De 0 a cuánto? de 0 a 4. Perfecto. Porque lo que está, Iván, lo que está diciendo Ivana es, tengo un arreglo donde guardo los nombres de los 5 estudiantes. Vos lo declaraste de 1 a 5, ya lo declaró de 0 a 4, y los dos tienen 5 lugares. Y después, para esos mismos estudiantes, que tengo los nombres en el arreglo de nombres, guarda un arreglo de notas en donde en el primer lugar del arreglo va a poner la nota que le corresponde al primer estudiante, cuyo nombre está en el arreglo de nombres. En el segundo lugar del arreglo de notas pone la nota del segundo estudiante, en el tercero la nota del tercer estudiante, en el cuarto la nota del cuarto estudiante, en el quinto la nota del quinto estudiante. ¿Se entiende? Son dos arreglos paralelos, onda lo que explicó Claudio en la teórica, que explicó un trabajo con arreglos paralelos, me parece que también era de notas, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Alguien estuvo en esa clase? Bien, Ivana. Sí, sí. ¿Se entiende, Iván? Sí, más o menos. O sea, me costó, es el único botón que me costó mucho pensarlo. Después los demás, o sea, no me dio, pero me da errores lógicos más que... Lo que pasa es que si uno, estén muy atentos a esto, sobre todo para el ejercicio que ustedes tienen que resolver durante el receso. Una de las recomendaciones que nosotros les hacemos es, piensen bien en qué estructura van a guardar, digamos, de cómo es lo que vos pensás de la estructura, de eso va a depender después todo el programa que desarrolles, porque vos estás sacando el promedio, suponte de 10 notas, pero tenés 5 estudiantes, Iván. Entonces, por ahí, lo que va a pasar es que vas a tener algunas complicaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer, una vez que uno entendió el problema y que pensó la funcionalidad de cada uno de los botones, es pensar, bueno, ¿cuáles son las estructuras? O sea, arreglos, matrices, ¿dónde los voy a meter? Está bien pensar en un arreglo de nombres y en un arreglo de notas. Ahora, ¿por qué el arreglo de nombres tiene 5 lugares y el de notas tiene 10? Si yo tengo que guardar los nombres de 5 alumnos y las notas de 5 alumnos. Claro. ¿Sí? No, si no, de última puedo ver ese teórico que dicen y por ahí me orienta mejor. Yo creo que Claudio lo explicó, yo no estuve presenciando ese teórico, pero Claudio nos comentó que les había explicado, yo creo que con un arreglo justamente era de chicos, de nombres de personas y de notas, creo. Yo igual declaré dos variables más para cuando lo que entra en el edit lo guardo en una variable y esa variable se pasa al arreglo. Así. Bueno, al arreglo de nombres y después la otra, el arreglo de notas. Ahora, ¿cómo chequeas que te ingrese no más de 5 estudiantes? Creé la variable P, que van ahí entre el corchete para que después vaya sumando. Ajá. ¿Nos querés compartir, Ivana? ¿O no tenés la posibilidad? No, solo subí al ejercicio igual porque no me quedó el botón de label para mostrar. Profe, ¿puedo preguntar por el cantidad de aprobados? Porque ese Sí, tiene dale. un error lógico nada más. Dale. Ese es. ¿Por qué cargas de vuelta la nota?
Porque digamos, vos cargás los arreglos con el botoncito de cargar estudiantes, ¿sí? Es ese que tenés allá arriba, el primero de todos. Después, cuando te dicen la cantidad de aprobados, ¿cuáles son los que aprobaron? Los que se sacaron, ¿cuánto? No me acuerdo el enunciado, ¿qué decía? Más que 7. Más de 7. Bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer para saber la cantidad de aprobados? Tienes un arreglo en el que guardás los nombres y un arreglo en el que tenés guardadas las notas. ¿Cuál de los dos te va a dar la cantidad de aprobados? El de las notas. El de las notas. Entonces, vos recorres el arreglo de las notas, que ya lo tenés cargado, no lo tenés que cargar de nuevo, ya lo tenés cargado, primero cargás los estudiantes y después te fijas cuántos aprobaron, y te vas fijando. Si lo que hay guardado en el arreglo en ese lugar es mayor que 7, entonces ahí está bien, incrementás el contador. ¿Cuántas veces vas a ciclar? Vas a ir desde 1 hasta 5. ¿Qué vas a ir preguntando? En vez de preguntar si calificación es mayor que 7, vas a preguntar, si no sé cómo se llama tu arreglo de notas, si nota subí es mayor que 7, vas a incrementar el contador. A cargar notas sería en este caso. Bueno, si cargar nota, subí, es mayor que 7, pero vos tenés que estar seguro de que lo cargaste primero, ¿sí? Eso está bueno chequear, por ejemplo, uno no puede saber la cantidad de aprobados que hay si previamente no los cargó, ¿está bien? Entonces, fíjense cuándo podrían poner en realidad esos botones tendrían que, es un detalle ya a esta altura, ¿no? Pero el botón de promedio y de cantidad de aprobados debieran estar deshabilitados hasta que uno no termina la carga, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo el ejercicio lo había pensado, o sea, primero que vaya contando el arreglo de la cantidad de alumnos y otro arreglo con la cantidad de notas. Entonces, porque yo pensaba que si los La mezclaba cantidad de sería- alumnos y la cantidad de notas va a ser igual, porque si no, digamos, vos para cada alumno tenés su nota. Cuando cargas a un estudiante, lo que estás haciendo es cargar el nombre y el apellido en el arreglo de estudiantes o de nombres, y la nota en el arreglo de notas. Lo haces en simultáneo. Completás nombre y apellido, completás la nota y haces clic en cargar estudiante. Contás que cargaste uno, lo guardás en el primer lugar de los arreglos. Después volvés a cargar el segundo, cargas el tercero, cargas el cuarto, el quinto, no aceptes más porque ya no tenés más lugar. Te dice 5 estudiantes. Claro. Bien, esas son Y me cosas había que confundido porque los alumnos yo lo pensaba que era de tipo string, porque era, o sea, cargabas el nombre y la El nota de nombre es de tipo tipo... string. El nombre es de tipo string, por eso tenés dos arreglos. Uno en el que cargas los nombres y otro real en el que cargas las notas. ¿Cómo lo Son dos harías? estructuras paralelas. ¿Cómo lo harías en la vida real? Vos, profe, ¿sí? Querés cargar las calificaciones de tu estudiante. Hacete un dibujito en una hoja, ¿sí? O vos querés cargar los impuestos que, no sé, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Querés cargar los gastos de luz, agua, el gas, lo que sea. ¿No te harías una tablita para ir poniendo mes a mes cuánto fue el gasto, por ejemplo? ¿Cómo harías Sí, eso? lo organizaría, digamos... Sí. No, perdón. Sí. Sí, sí, Se sí. escucha medio cortado por eso. Y están jugando también acá, así que capaz que están usando internet. ¿Cómo haría? Sí, vos reíste, Silvia, sí. Acá no juegan. Yo porque acá no juegan. ¿Cómo harías, Iván? Agarrate, Ya. ¿cómo rayarías en una hoja? ¿Cómo lo mostrarías, lo plasmarías en una hoja? ¿No sería a través de una tabla? Donde pondría los impuestos en una columna y el gasto de cada una de ellas en la otra columna. ¿No sería una cosa así? Claro, o... Sí, sí podría A ser, ver, o... pará, yo te voy a rayar ahí en la pantalla. Pará. Ahí les mandé el link de donde Claudio dio los arreglos paralelos en la clase y hay un PDF, creo también, ahora se los mando, por las dudas si lo quieren chequear. A ver. En los estudios contables a veces lo ponen como debe y haber, todo lo que son activo y pasivo. No, O sea, pero yo no ingresa estoy todo hablando de eso, ¿eh? Te fuiste, vos te fuiste. Yo tengo imagínate una especie de hecho en un papel, bien desprolijo. Acá voy a poner impuesto. Epa, para que lo corro. Ahí, y acá voy a poner monto, ¿no? Sería una versión
en papel. ¿Qué puedo poner acá? La luz. Abajo puedo llegar a poner el gas. A ver si me deja. Ay, no me escribe, mira. Ahí está. El gas. Es a veces. Luz, gas, cable. ¿No? Sí. Quiere decir que en esta Puesto columna, municipal. sí, tasas municipales, en esta columna vos tenés cadena de caracteres, ¿no? Luz, gas, cable. Y lo que vos querés acá en montos es poner plata, ¿no? Poner, cuánto se gasta de luz? ¿1900, Silvia? No sé cuánto. No tengo idea, yo no pago los impuestos en mi casa, eso sabe. Bueno, a ver, no sé, te digo 10, no sé, 10,60. Te tiro cualquier cosa, ¿sí? Y de Ah, cable económica. De la 975, calefacción. no sé. Yo tampoco pago los impuestos en mi casa, así que tampoco Bueno, sé. se evita todo automáticamente, no sabemos lo que pagamos. Bueno, lo que te decía Iván es, en esta columna, ¿vos estás viendo mi mouse? No, que viva. En esta columna, no, tampoco. ¿Ves mi mouse? No, No, pero le seleccioné el ratón. sí. Pero a veces, no sé, a mí me pasa que no he mostrado tampoco por un momento. Bueno, Y en pensá en anotar, esto. En en la primera columna que le llamé impuestos, ¿sí? Sería lo que para vos sería el vector o la matriz unidimensional, ¿sí? Donde tenés los nombres de tus estudiantes. Esta tendría que ser un arreglo unidimensional, ¿sí? En mi caso de 3 filas y una columna. La otra sería lo que te decía Silvia, una matriz unidimensional paralela en la que vas a cargar números reales, ¿sí? Que se van a vincular, si vos querés, compartiendo el subíndice, el índice de cada una de las filas, ¿sí? Pero vos no tenés acá, fíjate, si lo que vos hiciste de decir cargar notas, dijiste que eran 10, ¿para qué quiero tener 10 filas si en realidad necesito tener uno a uno? Para la luz, una celda; para el gas, otra que la acompañe; para el cable, otra que lo acompañe, en términos de paralelo. ¿No alcanzás a ver? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Iván. Se me tildó el audio. Bueno, sucede en las mejores familias. Te decíamos eso, digamos, que la idea es que trabajes con vectores paralelos. Este vector o matriz unidimensional, ¿sí? Esta que tenga cargado cadena de caracteres, lo que vos decís string, lo de los arreglos usando uno solo que vaya de 0 a 4. ¿Qué? sí, Rocío. ¿Rocío? No, no, porque hice una Ah, pregunta por el chat. para que estoy Me leyendo siento que... como más confundido que antes. ¿Por Que qué? como, no sé. Mira, tenés dos arreglos que funcionan en paralelo. Ahí te puse el link donde Claudio lo explica, pero independientemente de eso, vos tenés como las matrices y los arreglos son estructuras de datos homogéneas, significa que son todas del mismo tipo. Yo no podría mezclar dentro de un mismo arreglo strings y reales o enteros o lo que fuere. Entonces, como yo tengo que almacenar, por un lado nombres y por otro lado notas, o por un lado impuesto y por otro lado montos, lo que tengo que hacer es declarar un arreglo que me guarde los nombres de los estudiantes, otro arreglo de las mismas dimensiones, pero de distinto tipo, que me guarde las notas. Entonces, si tengo que guardar de 5 estudiantes, vos declaraste un arreglo que va de 1 a 5, podría ser de 0 a 4, como el que declaró Ivana, of string. El arreglo de notas es paralelo, o sea, se corresponde. La nota número 1 va a ser para el estudiante número 1, la nota número 2 para el estudiante cuyo nombre está en la posición número 2 del arreglo de nombres. ¿Está bien? Entonces, las dimensiones de los arreglos tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? A eso queremos llegar. Si tenés 3 impuestos, tenés de 1 a 3
el arreglo de nombres de los impuestos, y de 1 a 3 el arreglo de montos de los impuestos. ¿Se entiende? A eso íbamos. Porque tenés Claro, vos yo estaba declarado un confundiendo arreglo de 1 a las... 10 de notas y de 1 a 5 de estudiantes, de nombres. Entonces hay algo que no está compatible, por eso se te complica. Claro, yo estaba confundiendo los arreglos con la cantidad de notas, entonces por eso se Claro, me confundía. con la Ahora cantidad sí. de notas posibles, ¿está bien? Vos Ok, tenés por sí, un lado nombres y por otro lado la nota que le corresponde a cada uno de esos nombres que estarían representando estudiantes, ¿está bien? claro. Entonces, si en el lugar 1 de tu arreglo está Iván, en el lugar 1 del arreglo de notas está la nota que le corresponde a Iván. Si en el lugar 2 está Rocío, en el lugar 2 del arreglo de notas está la nota que le corresponde a Rocío. Si en el 3 está Ivana, en el lugar 3 del arreglo de notas está la nota que le corresponde a Ivana. ¿Sí? Son dos arreglos distintos porque los tipos de datos que viven adentro son distintos, pero las dimensiones de los arreglos son exactamente iguales. Claro, así sí, yo me confundí, claro, porque tomaba como del 1 al 10, como 10 espacios, pero no, son los mismos espacios con lo de los No, estudiantes. Ahora sí, claro, lo entendí. exactamente iguales, exactamente iguales. Cargás Y- 5 nombres y 5 notas, y las cargas juntas, ¿entendés? Le pedís el nombre y la nota, y cuando vos le decís cargar, cargas en el lugar del arreglo que corresponda el nombre, y vas al arreglo de notas y cargas la correspondiente nota. Entonces después, cuando decís, bueno, la cantidad de aprobados, lo que tenés que hacer es, me recorro todo el arreglo de notas y me fijo cuáles son los que tienen más de 7. ¿Está ¿Y esto bien? estaría bien representado ahora, ya que corregí los arreglos de arriba? Y no la cargues. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí donde estoy viendo botón de aprobados, no cargues las notas, porque las notas ya las tenés cargadas. Después sí, si ponés y cargar nota, subí mayor que 7, eso es correcto. Claro, lo había declarado al comienzo. Claro. Ahí sí. Bien, Bueno, Ivana, que te compongas. Y que pasen buenas vacaciones, porque en realidad el jueves no hay clase porque es 9 de julio, el viernes es feriado. No, Entonces, bueno, acá pasen parece buenas que Rocío vacaciones. quiere vernos el jueves, así que nos reunimos a cantar el himno y listo. La estoy peleando, Rocío. Bueno, mañana por favor les pido, lean bien todo en el cuestionario de arreglos y matrices, fíjense bien, tómense el tiempo, tienen 2 horas para resolver ese cuestionario, pueden rendirlo a partir de las 9, repasen todo bien, tienen hasta las 7, no empiecen después de las 3. Todas las recomendaciones habidas y las por haber.